ven a ver esto, Mati. México. Estudiantes de diseño industrial ganan un concurso de esculturas con botellas recicladas. Mati, no sé tú, pero veo mucha creatividad en la pieza que ganó este concurso de reciclaje de plástico. La verdad que sí veo mucho talento, pero sobre todo veo mucha conciencia de los compañeros sobre la ley de las 3 Rs. Reducir, reutilizar y reciclar. Sí, coincido contigo. Sin embargo, creo que todavía falta mucho para tener una verdadera conciencia sobre el reciclaje de plástico. Mira, también encontré un reportaje del Programa para el Medio Ambiente de la ONU, en el que se dice que el total de la producción mundial de plásticos solo se recolecta el 14% para reciclar. Es muy poco, la verdad. Y creo que ese porcentaje de reciclaje se puede incrementar si todos hacemos acciones como las de este concurso. O en casa, empresas, gobiernos y organizaciones civiles. Ay, qué molesto es esto. Sin duda, pero no te enojes. Mejor vamos a pensar qué más podemos hacer. Todos tenemos una tarea enorme. Y bien, ¿por dónde comenzamos? No sé bien por dónde empezar, pero si tan solo no se hubiera inventado el plástico... ¿De plano? Memo, te propongo que hagamos un viaje al pasado para averiguar cómo se inició la era del plástico. ¿Jalas? Jalo. ¿Dónde estamos? Parece que en un laboratorio y no estamos solos. Esa cara se me hace conocida. Hola, yo soy Leo Bekeland. Nací en Bélgica y fui químico de profesión. Inventé el papel fotográfico en 1893 y la baquelita en 1907. La baquelita fue la primera sustancia plástica completamente sintética, ¿verdad? Así es. Y gracias a este material inició la era del plástico. Hubiera inventado algo mejor este señor. Shh, Mati. Oye, Memo, ya que estamos aquí con Leo Bekeland y que hemos viajado en el tiempo, ¿qué te parece si intentamos cambiar el curso de la historia? ¿Cómo, Mati? Mira, si le explicamos que su famosísimo descubrimiento va a ocasionar un desastre en nuestro planeta, quizá... Oye, Mati, la producción de plástico tampoco es del todo negativa. A ver, Memo, dime un solo beneficio. Ok, uno de los beneficios del plástico es que ha servido para salvar vidas. ¿Qué? Se utiliza en la medicina para salvar vidas. Es muy común que utilicen el plástico en las cirugías y en las aplicaciones biónicas. ¿Qué tal su uso en las jeringas desechables, bolsas para almacenar la sangre, gasas, guantes, mallas quirúrgicas? Bueno, tienes razón en esa parte, pero te recuerdo que el sector médico utiliza solo 2% de los volúmenes totales de plástico en el mundo. Y en 2021 vamos a estar con el plástico hasta el cuello. Eso es verdad. Mati, ¿y si le mostramos los efectos del plástico en el ambiente a más de un siglo de lanzar al mundo su baquelita? Me parece una excelente idea. Vamos. El primer plástico totalmente sintético apareció en 1907, gracias al químico estadounidense de origen belga Leo Hendrik Bekeland, quien sintetizó un polímero a partir de moléculas de fenol y formaldehído que después recibió el nombre de baquelita. Esta fue la primera de una serie de resinas sintéticas que revolucionaron la tecnología moderna y dieron paso a la era del plástico. Sin embargo, entre las décadas de los años 30 y 50 del siglo pasado, empezó a permear el uso del plástico en todos los ámbitos de nuestra vida. Este impacto fue tan grande que para la mitad de la década de los 80 su consumo ya había rebasado al de otros materiales como los metales y el vidrio. La expansión de este material se produjo por las amplias propiedades que poseen como ligereza, resistencia, transparencia y bajo costo. Sin embargo, esas mismas características favorecerían décadas más tarde un grave peligro ambiental. Para comprender bien el mundo del plástico, primero debemos saber que existen dos grandes tipos, los termoplásticos y los termoestables. Los termoplásticos no sufren cambios en su estructura química durante el calentamiento. Se pueden calentar y volver a moldear cuantas veces se desee. Entre ellos están el polietileno, el polipropileno, el poliestireno,
el poliestireno expandido, el policloruro de vinilo, el politereftalato de etilenglicol. Los termoestables, que sufren un cambio químico cuando se moldean y una vez transformados por la acción del calor no pueden ya modificar su forma. Por ejemplo, las resinas epoxídicas, las resinas fenólicas y amídicas y los poliuretanos. Su expansión en el mercado mundial se debe a las propiedades y características de los plásticos. Son fáciles de trabajar y moldear, tienen un bajo costo de producción, poseen baja densidad, suelen ser impermeables, son buenos aislantes eléctricos, son buenos aislantes térmicos, aunque la mayoría no resisten temperaturas muy elevadas, resistentes a la corrosión y a muchos factores químicos. Algunos no son biodegradables ni fáciles de reciclar, y si se queman, son muy contaminantes. ¿Por qué estamos con el plástico hasta el cuello? Para entender este problema ambiental es necesario hacer un comparativo de la producción del plástico en el mundo. En los años 50 del siglo pasado, se producían apenas 3 millones de toneladas al año. Para la década de los 80, esa cifra se incrementó a los 150 millones. Y para 2018, la producción ascendió a 350 millones de toneladas. De acuerdo a los datos de la Asociación Europea de Plástico, el continente asiático produce al menos el 50% de los plásticos del mundo. China es responsable del 30% de la producción de este material. Japón manufactura el 4%. En el continente americano, México, Estados Unidos y Canadá producen el 18% del plástico mundial, mientras que el resto de América Latina arroja al mundo solo el 4% de plástico. Esta distribución global de la producción anual de plástico ubica a Europa con el 17% y África con solo el 4%. Ahora bien, la producción de plástico se corresponde con los efectos negativos al medio ambiente, ya que actualmente se vierten 8 millones de toneladas de plástico en los océanos. Este problema se ha agravado tanto que al menos existen 2 zonas en el océano cubiertas de desechos plásticos. Una en el norte y otra en el sur del Océano Pacífico, y son conocidas como islas de basura. El grado de contaminación de los mares como consecuencia del exceso de la producción de plástico en el mundo ha derivado en la contaminación de alimentos provenientes del mar. Cuando los plásticos llegan al océano, se desintegran en partículas tan pequeñas que forman parte de la alimentación de las especies marinas. Siguiendo la cadena alimenticia, no es de extrañarse que la sal, los pescados y mariscos que llegan a nuestra mesa contengan micropartículas de plástico. Con esta imagen me queda completamente claro que el planeta nos está regresando todo el daño que le ocasionamos con el plástico que le arrojamos a diario. Ahora que dices eso, encontré un estudio sobre microplásticos en peces de México y dice que el 20% de una muestra de 755 peces presentaron plástico en su estómago. Te lo digo en serio, Memo. Todos debemos parar la contaminación por plásticos. Es una problemática no solo ambiental, sino también de salud por todo el plástico que está llegando a nuestros alimentos. La contaminación es un desafío global y es inaceptable que los desechos, incluidos los plásticos, terminen en nuestro medio ambiente, en ríos y océanos. Sin duda, esto debe cambiar. Y como siempre, hay que recurrir a la ciencia y a los especialistas. Bueno, entonces recurramos a una de las expertas en contaminación por plástico. Ella es la doctora Aletia Vázquez, ingeniera química por la UAM Azcapotzalco, maestra en ciencias en integración de procesos por la Universidad de Manchester y doctora en ciencias e ingeniería ambientales por la UAM Azcapotzalco. Es profesora e investigadora en el Departamento de Energía de la misma universidad y actualmente forma parte del comité de la maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales. Hola doctora, muchas gracias por la entrevista. Hola doctora. Hola Mati, Memo, encantada de estar hoy con ustedes. ¿Cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo de la contaminación por plástico en el mundo? Bueno, hay que tener en cuenta que cada vez usamos más plásticos. Se acumulan en los sistemas que usamos para manejar la basura, como los sistemas de recolección o los lugares donde la depositamos.
pero también debido a que a veces los manejamos de forma inadecuada, van a llegar al ambiente. Cuando están ahí, van a poner en riesgo el equilibrio de estos ecosistemas y su funcionamiento óptimo. ¿Qué cambios sustanciales están ocurriendo en el medio ambiente a causa del plástico? Lo que está ocurriendo es que el plástico está interactuando con los seres vivos que están presentes en los ecosistemas. En el medio marino, por ejemplo, ingresan a las cadenas alimenticias porque son ingeridos por distintas especies que a su vez son consumidas por otras. Y esto puede traer daños no solo en los organismos como tales, sino en el equilibrio en conjunto de todo el sistema. ¿Cuáles son las acciones inmediatas para revertir el daño al medio ambiente por el plástico? Ante esto, la acción más importante es la prevención. Y podemos prevenir de distintas formas, consumiendo menos para que se generen menos residuos plásticos y manejando adecuadamente los que sí generamos. La salud del planeta y la salud de los seres humanos está estrechamente relacionada. ¿Cómo podemos salvarnos del plástico en nuestros alimentos? La forma más coherente de hacerlo es evitando que lleguen a nuestros alimentos. Y para eso debemos fomentar prácticas como el reciclaje, prácticas que nos permitan generar barreras que protejan a las cadenas alimenticias y a todos los seres vivos, porque al proteger el plancton, los peces, las aves, nos estamos protegiendo también a nosotros. En la historia de los plásticos, ¿por qué empezamos a saturarnos de los plásticos de un solo uso? Los usamos porque son cómodos y son convenientes. Todos lo hemos vivido. Es muy fácil llevar una botella que después se desecha, un popote, y además muchos de ellos tienen un sentido importante. Los empaques que usamos en los alimentos permiten que se conserven, que se transporten. Sin embargo, no hemos podido poner un límite que nos diga hasta dónde son necesarios y cuándo ya es un exceso. ¿Cómo es la gestión de los residuos de plástico? Depende mucho de dónde nos encontremos. En general, lo que ocurre es que nosotros los ponemos en una bolsa, a lo mejor separados o no, dependiendo de dónde estemos, y los entregamos al sistema de recolección de residuos. Sin embargo, lamentablemente, también en muchos municipios llegan a tiraderos a cielo abierto. Y ahí quedan a expensas de las condiciones naturales, del viento, de la lluvia, y perdemos todo el control sobre ellos. ¿Cómo y con qué técnicas se podría reducir, reciclar y reutilizar el plástico en el planeta? Hay muchas formas de hacerlo. Reducirlo tiene que ver con racionalizar nuestro consumo. Podemos usar plásticos, sí, pero a veces los podemos reutilizar más de una vez. Preferir siempre lo reutilizable sobre lo que es desechable. Esa es la primera regla. Segunda, pues no consumir más de lo necesario. Hay muchas cosas en el mercado que son muy baratas, que están hechas de plástico y a veces no tienen buena calidad. Vamos a buscar calidad que permita duración. Y finalmente, pues nunca por ninguna razón desechar los plásticos en la vía pública, en las carreteras, dejarlos en la playa cuando vamos de vacaciones, porque eso les está dando entrada directa al ambiente y lo tenemos que evitar a toda costa. ¿Cuál es el futuro del plástico en el mundo? El plástico no va a desaparecer. Lo que sí tenemos es que manejarlos de forma más inteligente, aprovechar sus propiedades y limitar sus efectos. ¿Las políticas públicas aplicadas a nivel mundial para detener la contaminación por plástico han funcionado? En realidad no se tiene muy claro, porque en muchos países, al igual que ocurre a veces en nuestro país, se han tomado medidas, pero no se ha evaluado el resultado. En algunos lugares han funcionado, en otros no, y en algunos no se ha evaluado. ¿Cuándo ha funcionado? Cuando las políticas públicas se generan en un esquema completo que incluye no solo cambios en las leyes, sino cambios en la forma en que se manejan los residuos, donde además de eso hay una campaña fuerte de educación ambiental y donde estas políticas se aplican y se construyen tomando en cuenta la realidad del país, a sus sectores sociales, productivo, académico, etc. En México, ¿se están tomando en serio las políticas ambientales para frenar la contaminación?
En México tenemos la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Sin embargo, falta revisarla, actualizarla e incluir lineamientos generales que sirvan como base para las entidades y los municipios y que apunten en la misma dirección. ¿Cómo llevar a la industria del plástico al siguiente nivel y prevenir la saturación de este material en el medio ambiente? Hay distintos canales por los que podemos hacerlo. El primero nos incumbe directamente a nosotros, porque la industria vende lo que nosotros compramos. Y con nuestras decisiones de consumo podemos orientar los mercados hacia productos que tengan menores impactos ambientales. También, y una parte muy importante, es lo que se puede hacer desde el gobierno a través de regulaciones que también permitan orientar la actividad industrial hacia procesos más limpios, uso de materias primas que puedan reutilizarse, reciclarse y sistemas que permitan recuperar mejor los productos. Adiós, doctora. Muchas gracias por su tiempo y la entrevista. Muchas gracias, doctora. Gracias. Me encanta este acercamiento con los especialistas mexicanos. Siempre nos aportan cosas nuevas y útiles para mejorar nuestra vida. Sigo creyendo que los plásticos son valiosos recursos que aportan numerosos beneficios a la sociedad. Desde sus inicios, los materiales plásticos surgieron como una solución para la sustitución de recursos naturales no sostenibles como el marfil o huesos de animales. Bueno, eso sí, su durabilidad y versatilidad de aplicaciones reemplaza otros materiales, evitando la deforestación, la contaminación y la matanza de animales. Han ofrecido soluciones sostenibles en innumerables sectores como el eléctrico y electrónico, agricultura, automotriz y construcción, entre otros. Poniendo atención a este gráfico, creo que la crisis de plástico viene del sector de envases y embalajes. La mayoría de estos son del tipo de plástico de un solo uso. Creo que ese es un hilo que debemos jalar para desenmarañar la madeja de la contaminación por plástico en nuestro planeta. Y también debemos explorar más sobre el reciclaje y las acciones para reducir su consumo. Según datos de la ONU, en el mundo cada minuto se arroja al océano el equivalente de un camión lleno de plástico. Y a este ritmo, se calcula que en 2050 en los océanos habrá más plástico que peces. El mundo produce aproximadamente 360 millones de toneladas de residuos plásticos cada año y actualmente solo 14% se recolecta para el reciclaje. De todos los desechos plásticos que se han producido, solo 9% se ha reciclado. Las razones del bajo reciclaje son complejas, pero no todo el plástico se puede reciclar, aunado a la falta de conciencia pública y a los costos del proceso de reciclaje. Entonces, ¿qué hacer con los residuos plásticos? La cantidad de envases de plástico que se utilizan en los hogares es muy alta, por lo que la colaboración ciudadana es fundamental para el tratamiento y gestión de residuos plásticos. De hecho, 80% de los residuos de plástico para el reciclaje proviene de hogares. Una vez que los residuos de plástico llegan a la planta de reciclaje, los envases más duros son separados de manera manual. La separación se realiza atendiendo al tipo de material: PET, PEAD, PVC, entre otros. Después, suelen reciclarse de forma mecánica para triturar y compactar el material para reutilizarlo en la fabricación de nuevos envases plásticos. Las fases del proceso de reciclaje de los residuos plásticos mecánicos son: triturado, que consiste en cortar las piezas en pequeños granos para posteriormente tratarlos; lavado, para eliminar impurezas como para separar los diferentes plásticos por densidad. El lavado es especialmente importante en residuos postconsumo y se realiza en grandes tanques. Centrifugado y secado. Granseado. Mediante este proceso se consigue homogeneizar el material mediante fundición, tintado y corte del plástico en pequeños trozos. Extrusión. Consiste en prensar el material por flujo continuo de presión y empuje para pasarlo a un molde donde adquirirá la forma deseada. El tratamiento de los residuos plásticos también puede realizarse de forma química. Este proceso consiste en degradar el material plástico mediante calor o catalizadores hasta romper las macromoléculas que lo forman y conseguir moléculas más sencillas, monómeros, para fabricar otros plásticos.
¿qué acciones podemos realizar para reducir el consumo de plásticos? Eliminar el uso de popotes de plástico. Son preferibles los de metal. Utilizar bolsas de tela, malla u otro material reutilizable. Comprar alimentos a granel para disminuir el empaquetado o embalaje. Deja de consumir plástico de un solo uso. Cambia botellas desechables de agua por envases rellenables. Deposita los plásticos en los contenedores de reciclaje correcto. Apuesta por la reutilización y dale una segunda oportunidad a ciertos envases. Mati, no sé si fue un sueño, pero estoy seguro que hemos aprendido mucho sobre la contaminación por plástico. Mira, sueño o no, tenemos que seguir aprendiendo sobre el uso responsable de los plásticos, su reutilización, reciclaje y cuidado del medio ambiente. ¿Te has preguntado cómo usamos el plástico en el día a día? En la ropa, envases, bolsas, transporte, juguetes, en las carreteras. Me interesa eso que dices. ¿Cómo es posible? Mira, en la India, que es uno de los países más poblados del mundo, utilizan el plástico reciclado para la construcción de carreteras. ¿Y cómo lo harán? De hecho, ya se hace. El plástico en estado líquido es igual de viscoso que el betún o el chapopote. Entonces, este asfalto ecológico consiste en sustituir la mayor parte del chapopote, que se extrae del petróleo, por gránulos de plástico reciclado. Me he quedado impresionado con lo que dices, Mati. Los plásticos son versátiles, duraderos, resistentes, baratos y livianos. Las ventajas del plástico son la maleabilidad, limpieza e inocuidad. Su bajo costo de producción, resistencia y flexibilidad ha permitido que sea utilizado para múltiples sectores de la economía. En el mundo se producen anualmente alrededor de 360 millones de toneladas. De ellas solo se ha reciclado entre el 9 y el 14%. En la tierra y el mar hay enormes basureros de plástico que amenazan nuestra salud. Cuando los plásticos llegan al mar desintegrados en microplásticos, no solo afectan la vida marina, al convertirse en alimento de los peces, en consecuencia, llegan a nuestra mesa con cualquier platillo del mar. De acuerdo con estudios de la ONU, si no se revierte el uso del plástico, sobre todo los de un solo uso, para 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Tenemos que aprender a reciclar de forma correcta los residuos plásticos, así como reducir su uso. Por último, debemos comprender que el plástico ha sido un material que ha beneficiado nuestra vida. Vino a sustituir materiales de origen animal no sustentables y a producir productos de consumo más seguros, limpios y reutilizables. No debemos perder de vista que el camino aún es largo y que debemos evitar que el plástico nos llegue hasta el cuello. Es evidente que los plásticos están presentes en nuestras vidas todo el tiempo, porque nos proporcionan muchas ventajas por sus distintas aplicaciones. Sin embargo, se puede reducir su uso de muchas maneras. Además de que cuando tengamos que usarlo, podemos hacerlo de manera más responsable y consciente, pensando en el medio ambiente y en los animales, y en nosotros mismos. Recordemos que la naturaleza nos regresa lo que le damos. Así que manos a la obra y eliminemos los plásticos de un solo uso. Antes de despedirnos, y como es costumbre, les voy a recomendar el libro de Petroquímica y Sociedad, de la autora Susana Chong-Pak Tai. En este libro se hace un recorrido de la actividad industrial que procesa productos de consumo, prendas de vestir y plásticos de uso doméstico, entre otros. Particularmente, en el 10º capítulo de ese libro, la autora aborda el consumo de polímeros o plásticos y cómo su uso ha aumentado considerablemente en los últimos años. Nos dice, entre otras cosas, que los petroquímicos han sustituido parcial o totalmente a muchos materiales naturales, como la madera, el algodón, el papel, la lana, la piel, el acero y el concreto. Mati, ha llegado el momento de despedirnos. Claro que sí. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!